Si eres friolero, estás de suerte. Has llegado al lugar indicado. Yo también lo fui, durante toda mi vida. De hecho, me acuerdo cuando era jovencito y llegaba a casa mi abuela. Y cuando me cogía las manos me decía: ¡qué frías las tienes, Juanma! Yo es que parece que tengo manos de pianista con los dedos así muy largos. Y entonces me las cogía y me decía: manos frías, corazón caliente. Y yo me sentía bien. Esto quizá ha sido una de las creencias que me han hecho creer que tenía que tener frío, porque así conseguía el calorcito de mi abuela. Pero bueno, vamos al lío. Si eres friolero, he de decirte que puedes dejarlo de ser cuando tú quieras. Qué frío está en la mente. Chimpón, ya aquí se acabaría el vídeo. Pero entiendo que querrás saber a qué me refiero. Bueno, cuando yo era friolero, ya sabéis qué va a ocurrir. Siempre hay un círculo vicioso. Es cuanto más frío tienes, más te abrigas. Y cuando más te abrigas, más frío tienes. Ya está. Y entonces vas sufriendo por el frío. El frío, como tantas otras cosas, son cadenas que nos anclan a la infelicidad. Sobre todo vienen del miedo. Porque si analizas el frío, al final, y te vas preguntando, ¿no? Tengo miedo al frío, pero ¿por qué tienes miedo al frío? Pues tendrás miedo a ponerte malo. ¿Y por qué tienes miedo a ponerte malo? Pues porque me puedo morir, ¿no? Siempre pensás que el miedo, su base es la muerte. Pero ¿realmente el frío puede matarte? Hace un tiempo me encontré con una persona por las redes que se llama Wim Hof. Y el tío parece que no tenía mucho frío. De hecho, me leí su libro y me voló la cabeza. Porque yo, como friolero, decía... había cosas que eran impensables para mí. Por ejemplo, esa persona tiene récords del mundo de todo tipo. De estar meditando durante 2 horas en el Polo Norte en pantalones cortos, sin camiseta. 2 horas. La ciencia dice que a esas temperaturas en pocos minutos mueres. También metiéndose en agua. También tuvo un récord en Nueva York, en un cubículo con hielo hasta aquí. No sé si aguantó también cerca de 2 horas. Había médicos también allí visualizando para que no se muriese, o si tenía una parada cardiorrespiratoria, pues atenderlo. Entonces tenían puestos sensores en su cuerpo. Ese médico que estaba observando la temperatura vio que llegó un momento en que llegó a 32 grados y él sabía, según la ciencia, que cuando ya llega a esa temperatura ya va en caída libre el descenso del cuerpo y entonces fallece. Entonces, curiosamente, vio cómo esos 32 grados, en vez de bajar, pegaron un salto y se posicionaron más arriba. Este médico le explotó el cerebro. No literalmente, pero casi. ¿Qué ha demostrado este señor? Que el frío está en la mente y que tú puedes estar en un ambiente, en un contexto frío, sin morirte, evidentemente, ni ponerte enfermo, evidentemente. De hecho, esta persona empezó a no solo tenía un método, sino lo empezó a enseñar. Y entonces yo veía vídeos de marchas que él hace, encuentros, no he ido, quizá algún día vaya, o no, con gente, y hace excursiones en retiros que hace durante varias horas en Polonia, en invierno, y van todos sin camiseta y a lo mejor están a menos 20 grados durante varias horas. ¿Por qué os digo esto? Porque muchas veces la gente dice, no, ¿qué es lo que dijo muchos médicos? No, esta persona tiene una genética distinta. Porque hizo una cosa que creía la ciencia que no se podía hacer, que era llegar al sistema parasimpático. Él podía conseguirlo. De hecho, él tampoco enferma. Él, como sabía que necesitaba, podríamos decir que a lo mejor era místico, él quizá necesitaba la ciencia que le apoyase, porque si no iban a pensar pues que era un loco más y ya está. Y entonces estuvo yendo a universidades y se daban cuenta que su sistema inmunológico era a prueba de balas, que no podía ponerse enfermo. Su libro es muy interesante y os lo recomiendo. Evidentemente la enfermedad también está en la mente. Yo ya lo del agua fría o los baños con hielo, que lo hago, me gusta, mi familia lo sabe, que me meto en la playa en invierno o me meto en agua con hielo. De hecho, hace 2 navidades, cuando ya empecé con esto un poco más en serio, me acuerdo que en mi casa estaban todos, fue en Navidad, estaban todos con fiebre y tomando antibióticos. Y yo me estaba metiendo en agua con hielo
y estaba perfecto. ¿Veis la incongruencia? ¿No? ¿Por qué os digo esto? Porque realmente cuando tú trasciendes un miedo o una creencia, realmente sientes una satisfacción dentro. De alguna manera te estás acercando a la verdad. Yo he tenido que trascender todo tipo de cosas. Yo he hecho cosas muy extremas. En ese momento quizá era simplemente, tenía esa intención en romper cadenas. Cadenas que nos anclan a lugares que nos hacen infelices. Alguien también puede decir que para qué se va a meter en agua con hielo o en agua fría. Y es verdad, no es necesario. Pero sí que es verdad que trascender nuestros propios límites, ya os digo que nos empodera. Además de que, evidentemente, te hace ser más libre. Además, para los que os gusta el misticismo, yo he tenido experiencias místicas de todo tipo y entre ellas las tuve con el agua con hielo. Hubo una, por contaros, ¿no? He tenido varias, pero por contaros una, me acuerdo que en su libro Wim Hof, que os lo recomiendo, el método Wim Hof se llama, después de un baño con hielo estaba mandándole un audio a mi hermano, todavía lo tengo guardado. Y mientras que le estaba mandando el audio a mi hermano, estaba contándole cosas del baño y de repente mi cabeza hizo como boom y empecé a hablar como si estuviese borracho o drogado. Bueno, Diego, es que no sé si es que he segregado cannabinoides o yo qué sé. Tuve que dejar el audio y recuerdo que me tuve que tomar un rato. Y tuve un viaje en el que estuve sentado, era una paz, una dicha. Wim Hof lo dice en su libro, dice, fumar marihuana está bien. Ahora, que tu cerebro lo segregue solo está mucho mejor. Eso puede ocurrir con el frío. Esto no lo digo tampoco para que te ancles, ¿no?, en experiencias místicas que puedas tener y tal. Pero es simplemente el saber lo que en un curso de milagros dice, no hay nada externo a ti que pueda hacerte daño. Yo he estado bañándome ahí en la playa en Almería, un día de invierno, nublado, ola, y yo bajar, claro, soy el último que me meto ahí, vamos, el último y el primero. Y me acuerdo una vez que salía, que 4 guiris me estaban haciendo palmas. Oh, wow, amazing. Decían que estaban viendo mientras que se tomaban en la cafetería un té o lo que sea, que me estaban viendo allí jugar con la ola y que lo estaban flipando. Yo les dije que estaba genial el agua, que se metiese y dijeron que no, que preferían su té. Por daros otro ejemplo más, tengo también una muy buena amiga de Ciudad Real que también era como yo, muy friolera. Y vinimos unos días aquí a Almería. Y me acuerdo que era invierno, era diciembre. Ella como yo, como yo era antes me refiero. Un frío de la hostia, abriga hasta arriba, aunque aquí en Almería hace buen tiempo. Y me acuerdo que yo le había contado todo esto, entonces ella se puso el bikini, yo el bañador, digo, venga, vamos a bañarnos. Y me dijo, yo no sé si me voy a bañar, entonces yo me metí, yo como siempre me meto tranquilo y me quedo allí, con los ojitos cerrados, respirando, sintiéndolo. Porque hay gente que me pregunta, ¿y no tienes frío? Yo siempre respondo que no. Si tengo frío, lo estaría haciendo mal. Ahora, ¿siento el frío? Sí, yo siento el frío, pero no me hace daño. Para mí tener frío es pasarlo mal. Yo de hecho estoy en el agua hasta que hay algo dentro de mí como que me dice, bueno, ya, por ejemplo, yo no estoy tiritando nunca. Si yo tirito lo estoy haciendo mal. Yo estoy hasta que creo que tengo que estar. Unas veces pueden ser 5 minutos, otras 15 o lo que sea. Pero me acuerdo cuando salí, ella me estaba todo el rato mirando. Y yo simplemente, claro, ella me miraba con asombro, porque era diciembre. Y le pregunté, ¿qué has sentido cuando me veía ahí? Y me dijo, envidia. Claro, me veía con una paz y con una sonrisa, con los ojitos cerraditos y decía, hostia. Claro, su mente pues empieza a ver cortocircuitos. ¿Qué pasó al día siguiente? Pues que bajamos. Y claro, yo le dije, inténtalo. Lo peor que puede pasar es que te metas y salgas. Fijaos el miedo, ¿no? De, no, te metes y vas a morir. Ya vio que no moría. Entonces se metió y estuvo 5 minutos allí en el agua, calmada con los ojos cerrados. Evidentemente luego me diría que sentía pinchazo en las piernas, que tal, que eso sí puede ocurrir, pero que viene bien para la circulación. Luego tuvimos un día estupendo y al final del día le pregunté que cómo estaba. Y me dijo, Juanma, es el primer día de invierno de mi vida en el que no he tenido frío. ¿Qué ocurre? La magia. Cuando tú rechazas algo, lo haces más fuerte.
cuando tú la abrazas, se transforma y lo trasciende. Ella ese día transmutó el frío. Ella dejó de ser friolera, ya en su mente lo tenía. Y adivinad qué, pues como yo ya siempre se da duchas de agua fría. Depende del día, hay días que sí se lo da entero, hay días que empieza con agua caliente. Yo, por ejemplo, en mi casa lo tengo siempre en frío. Alguna vez me he dado con agua caliente, pero el 99% de las duchas que yo me doy, sea invierno, verano o como sea, es frío. Luego ya porque me gusta, es una sensación y de hecho la agradezco las duchas frías. De hecho es muchísimo, yo para mí lo veo mucho mejor que un café, porque te espabila y te pone las pilas. Así que si eres friolero, friolera, te he dado esta buena noticia. No tienes por qué seguir pasando frío. Ya os digo, cuando te enfrentas a tus miedos, la satisfacción luego que tienes es muy poderosa. Yo os digo que la enfermedad está en la mente, pero ciertas técnicas o métodos, por ejemplo, son muy positivos. Hay gente que lo dice, que los que se duchan con agua fría, se bañan en agua fría, nunca enferman. Yo cada vez más cuando me meto en el agua y hay gente, ya es un día de frío, que vea a toda la gente con los abrigos y me ven a mí con las chanclas y la camiseta y la toalla, claro, es que te preguntan, oye, pero está buena, y yo, está buenísima. Claro, para una persona que es friolera, hay un cortocircuito, dice, hostia, esta persona se va a poner mala, pero yo me acuerdo que cuando era pequeño y veía a lo mejor en invierno, en el momento en que hacía frío y veía bañándose a alguien, me acuerdo que lo primero que pensaba era, se va a poner malo. Pero luego, es verdad que hasta yo mismo me daba cuenta, digo, precisamente, ¿cómo se va a poner malo si esta persona casi siempre viene aquí a bañarse? Nunca está malo. Así que, si alguien quiere probarlo, que lo haga. En mi máster yo enseño cómo trascender todos los miedos que tenemos. De hecho, en algún retiro también tendremos seguramente algo que ver con esto. Pero recordad que lo importante siempre está en la mente, ¿vale? Gracias a todos y un saludo.